¿Qué tal, alumnos de la institución educativa de la Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con el lema "Hoy me quedo en casa", vamos a desarrollar un resumen sobre lo que es el descubrimiento de América. España y la reconquista y unificación en el siglo XV. Tengan en cuenta que para el año de 1492 los musulmanes se establecieron en toda la península ibérica y organizaron el Califato de Córdoba, siendo España su propiedad de los musulmanes desde el año del 711 hasta el año de 1492, ¿no? Una sociedad de combate donde se va a desarrollar la unión de los reyes católicos, de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Estos dos personajes van a contraer matrimonio mediante un contrato para unir los ejércitos del reino de Castilla con el reino de Aragón y obtener un ejército más fuerte para poder expulsar a los musulmanes de las tierras españolas o de la península ibérica. A este periodo se le conoce con el nombre de la Reconquista Española, que se da en el año de 1492 y permite a la vez también encabezar el descubrimiento o apoyar el proyecto de Cristóbal Colón, ¿no? Esta victoria se va a dar contra lo que es el califa Boabdil en la batalla de Guadalete. Los adelantos científicos fueron elementos que van a apoyar el descubrimiento de América, o también los grandes descubrimientos geográficos en el siglo XV y en el siglo XVI, ¿no? Estos elementos fueron la brújula, que era un elemento creado por los chinos y perfeccionado por Flavio Gioga, ¿no? Al incrustar este elemento dentro de una caja al vacío, ¿no? Permitiendo así el mejoramiento de la navegación durante el día o durante la noche. La pólvora también fue un invento chino traído a Europa por los árabes, quien van a utilizarla en la guerra por primera vez contra España. Otros elementos científicos que fueron de gran utilidad para lo que eran los descubrimientos fue la imprenta, debido que los grandes descubrimientos se desarrollaban mediante la guerra y el adoctrinamiento de las personas por la Iglesia Católica. Por eso es que aquellos conquistadores en una mano llevaban la espada y en la otra mano llevaban una Biblia, ¿no? Entonces, para elaborar las Biblias era muy indispensable tener estas maquinarias que fueron llamadas imprentas, ¿no? Esta fue una creación por Guillermo Gutenberg y en el año de 1455 elaboró la primera Biblia, ¿no? Luego Coster va a crear los tipos móviles que va a permitir con mucho más facilidad la impresión. Otros descubrimientos era el astrolabio, el uso de los astrolabios, que era un sextante con el cual uno podía medir en qué latitud del globo terrestre se encontraba con ayuda de la ubicación de las estrellas. Otro de los adelantos científicos fueron las carabelas, embarcaciones más ligeras impulsadas por los vientos que reemplazaron a las pesadas galeras que eran impulsadas por remos, y estos eran movidos por esclavos, ¿no? Ya se imaginan una galera gigantesca, ¿no? Con abundante tripulación, que estaba constituido en sí por la tripulación y por los esclavos para la movilización de esta nave, que necesitaba provisiones para toda esta tripulación. Sin embargo, las carabelas, como ya no necesitaban esclavos para moverlas mediante remos, eran más ligeras, solamente movilizaban a la tripulación y solamente se abastecía de alimento para aquella tripulación, ya que la nave era impulsado por los vientos. Y por último, el adelanto científico también fue la cartografía. Ese arte de graficar es un espacio geográfico sobre el papel, ¿no? Sobre el papel, y
servía para dirigir o para plasmar lo que eran los planos o las rutas navieras hacia las rutas descubiertas, ¿no? Y si es que se desarrolla la cartografía, no podemos desestimar otro elemento que fue muy importante para el desarrollo de la cartografía y la imprenta, que fue el papel. Y el papel fue una invención china también. Los principales descubrimientos: en el año de 1415 se conquista Calcuta, donde intervienen personalmente Enrique el Navegante. Vale decir que Enrique el Navegante es el príncipe de Portugal que en su castillo, en el castillo de Sagre, llegó a construir o elaborar una escuela llamada la Escuela Náutica de Sagres. Esta Escuela Náutica de Sagres albergaba a todos los marinos, ¿no?, para enseñarle el uso de las cartas geográficas, el manejo de las naves o las carabelas y el uso de los sextantes y de la brújula, ¿no? Por eso es importante Enrique el Navegante para Portugal, ¿no?, el que crea la Escuela Náutica de Sagres. En el año de 1432, Gil de Henares llega a Cabo Forjador, ¿ya?, que es la continuación de los descubrimientos de Enrique el Navegante. En 1442, Nuño Tistao alcanza lo que es Cabo Blanco, ¿ya?, y también está continuando bordear todo el África, por el África, ¿no? En 1460, Pedro de Sintra llega a la Sierra Leona. En 1472, Fernández Po recorre el Golfo de Guinea. En 1482, Diego Cao llega a la desembocadura del río Congo. En 1488, Bartolomé de Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza, que ahora se conoce como el Cabo Tormentoso, ¿ya?, que ya estaba a punto de darle toda la curvatura al continente africano y llegar así hacia el Asia en búsqueda de una nueva ruta hacia el oriente. En 1498, Vasco da Gama llegaría a Calicut, ¿no?, lo que hoy día sería la India, ¿no? En 1500, Pedro Álvarez de Cabral, que continuaba la ruta de Enrique el Navegante, de Bartolomé Díaz y de Vasco da Gama, sin alejarse de las costas del África, unos vientos huracanados lo alejan de las costas africanas y lo obligan o llega con sus embarcaciones a la desembocadura, ¿no?, del río Amazonas en lo que es el Brasil. Por ello se hace obligatorio hacer uso del Tratado de Tordesillas, donde se le da estos territorios a Portugal. Por eso es que el Brasil habla el portugués. Los factores de la expansión europea. La expansión europea hacia el mundo va a tener causas y consecuencias. Dentro de las causas había una nueva clase social llamada la burguesía. ¿Qué es esta nueva clase social llamada la burguesía? Se dedica a lo que es el comercio, ¿no? Los burgueses se dedican al comercio y al traslado de mercancías y la acumulación de metales preciosos, que es el mercantilismo, ¿no? Los nuevos impulsos científicos y tecnológicos que ayudaron a estos descubrimientos geográficos. Otra de las causales es el afán proselitista de la Iglesia y la evangelización. Quería evangelizar a todas las tierras. Otra de las causas para la expansión europea fue el afán imperialista de los nuevos estados o naciones. ¿Qué son los desencadenantes, ¿no?, de esta expansión? La caída de Constantinopla, ¿no?, porque esta era la puerta de comercio entre Europa y Asia, y al caer en manos de los musulmanes se ven obligados a buscar una nueva ruta comercial. Otro desencadenante es la crisis europea por la cual estaba pasando, ¿no?, la superpoblación o la explosión demográfica, ¿no? La hambruna, la pobreza y la desocupación fueron los desencadenantes para esta expansión europea hacia el Nuevo Mundo. Los factores que hicieron posible los descubrimientos geográficos,
van a ser los medios técnicos y los medios financieros. Dentro de los medios técnicos tenemos la brújula que ya expliqué, la carabela, el astrolabio, la cartografía, la geografía, ¿no? Y dentro de los medios financieros tenemos a los comerciantes y a los banqueros, ¿no? Que financiaron estos descubrimientos geográficos. En el siglo XV, los estados o naciones como Portugal y España inician un progreso de mundialización, o lo que hoy día conocemos con el nombre de globalización, ¿no? El problema, ¿cuál es la naturaleza de este proceso? ¿No? Es el descubrimiento, la conquista, el encuentro, la invasión de estos territorios. Son cosas diferentes, un descubrimiento, una conquista, un encuentro y una invasión, ¿no? Lo que hicieron acá con América, los españoles, fue una invasión. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un navegante en el siglo XV. Su vida y lugar de nacimiento son una gran controversia y discusión. Para algunos era italiano, nacido en Génova en 1451. Para otros era catalán. Algunos señalan que era judío y aún otros biógrafos lo denominan marrano, un converso al cristianismo. De familia muy humilde, aficionada al oficio del tejido, desde muy joven se dedicó a la navegación y al servicio de diversos monarcas y comerciantes, participando en guerras y correrías. En 1476, luego de un naufragio, llega a Portugal, donde asumirá las nuevas ideas sobre la navegación atlántica. Se aparentará con un célebre navegante portugués, Bartolomé Perestrelo, de quien descubrió la isla Porto Santo, casándose con su hija Felipa Moniz Perestrelo, con quien tuvo un hijo, su hijo Diego. Cristóforo, su nombre verdadero es Cristóforo Columbus, que significa el que lleva a Cristo. La idea que cambiaría la historia. Colón captó en Portugal la idea de la existencia de tierras más allá del Atlántico y poco a poco su mente edificó su teoría para llegar a la India, navegando hacia el occidente. Elaboró su teoría sobre la base de 3 libros. El libro Imago Mundi del cardenal Pierre de Agelli, Lovaina, entre 1480 y 1483. El otro libro que es la Historia Rerum Ubique Gestarum en 1477 de Eneas Silvio Piccolomini, después que se convertiría en el Papa Pío II, y la obra Il Milioni de Marco Polo de 1485, que serían los 3 libros que influirían en Cristóbal Colón la idea de la redondez de la Tierra, ¿no? En las medidas sí estaba un poco equivocado, pero tenía razón de la redondez de la Tierra. Los viaje de las ideas. Para Cristóbal Colón, su idea de la redondez de la Tierra circuló en varios países. Primero en Portugal, presentó sus ideas y plan al rey de Portugal, Juan II. Las opciones técnicas de sus consejeros señalaban que no era viable, así que fue rechazada su proyecto. Una vez que fue rechazado por Portugal, ofreció este planteamiento al rey de Inglaterra, ya, por medio de su hermano Bartolomé, y tampoco tuvo éxito. Ya sin más dinero y completa ruina, decepcionado, emigró a España. Ya viudo, su esposa había muerto, pobre y acompañado de solo su hijo Diego, arribó al puerto de Palos de Mogover y se refugió por su pobreza en el convento de Santa María de Rábida. Es allí donde va a conocer
La capitulación de Santa Fe fue firmada el 17 de abril de 1492. Esta capitulación de Santa Fe o permiso que se le da a Cristóbal Colón para andar su proyecto tenía ciertos beneficios para Colón. El permiso para descubrir y adquirir islas y tierras en el mar Océano. Fue nombrado virrey y gobernador de las nuevas tierras encontradas y el título de carácter hereditario. Se le confió el título del almirante del mar Océano. Colón tendría derecho al 10% del total de todas las riquezas descubiertas o obtenidas en estas tierras. El primer viaje de Cristóbal Colón. Para entender los viajes de Cristóbal Colón tenemos que entender cómo se adquirió su tripulación, cómo se compraron las embarcaciones o se adquirieron las embarcaciones y de dónde sacaron el dinero para los viáticos, los víveres para esta expedición. Bueno, la reina Isabel de Castilla ordenó a capturar a todos los marinos revoltosos, ladrones que se encontraban en los puertos y los puso en la cárcel. Una vez hecho esto, dio una orden de vaciar las cárceles, y para vaciar las cárceles era condenarlos a la pena de muerte a todos aquellos que se encontraban presos. Pero les dio una alternativa para salvar su vida. Era enlistarse en la expedición de Cristóbal Colón. Tengan en cuenta que todos los marinos creían que más allá o alejándose de las costas estaba el mar monstruoso, que era la muerte fija. Por eso es que nadie quería acompañarlo a Cristóbal Colón. Pero con esta orden que dio la reina Isabel, prácticamente era o la horca o quizás la muerte en el mar tenebroso, o quizás también el triunfo de todos ellos. Bueno, de esa manera se obtuvo la tripulación. Santa Ángel de Mogover le debía un dinero a la corona y por lo tanto donó la Santa María. San Miguel de Mogover. Y la niña y la pinta fueron donadas por los hermanos Pinzón con una condición de que ellos capitanearan tanto la niña como la pinta. Y para obtener los viáticos, la reina Isabel de Castilla empeñó las joyas de la corona con las cuales pudo comprar los viáticos para el viaje o el proyecto de Cristóbal Colón. Así se inició el 3 de agosto de 1492 en las naves de la Santa María, comandada por Cristóbal Colón, la pinta por Martín Alonso Pinzón y la niña por Vicente Ñáñez Pinzón, donde llegaron a descubrir el 12 de octubre de ese mismo año de 1492 la isla Guananí, a la cual bautizaron con el nombre de San Salvador. Hoy se llama Huetlingui. El primero en divisar la tierra fue el vigía de la Pinta, llamado Rodrigo Melgarejo, natural de Triana, por eso es que lo dicen Rodrigo de Triana, ¿no? Quien gritó tierra, tierra a las 3 de la mañana del 12 de octubre de 1492. Debemos tener en cuenta que pasaron muchas travesías. Primero, cuando habían pasado 3 días de su puerto de las Canarias, de las Islas Las Canarias, llegaron al Mar de los Sargazos. En el Mar de los Sargazos, el sargazo es una alga color rojiza, que los tripulantes al ver el color rojizo del mar creyeron de que el mar estaba lleno de sangre de los navegantes anteriores, que los monstruos se los habían devorado. Entraron en pánico hasta que uno de los tripulantes en una embarcación se dio cuenta que en realidad no era sangre, sino era algas rojas, ¿no? Recuperando la sensatez, bueno, continuaron su trayectoria. Cristóbal Colón creyó dar la vuelta al mundo en tan solamente 3 meses. Sin embargo, la distancia que había tomado, la distancia que él había calculado estaba muy equivocada, ¿no? Era mucho más. Esos 3 meses no le servirían, esos 3 meses de alimento no le iban a servir para dar la vuelta al mundo, ¿no?
y empezó a engañar a la tripulación de que los viáticos continuaban, habían perdido la noción del tiempo ellos y no sabían cuántos días estaban navegando. Sin embargo, uno de los tripulantes bajó a los almacenes y se dio cuenta que ya se habían comido más de la mitad de los viáticos y ya no tenían con qué regresar, así que se levantó un motín en contra de Cristóbal Colón, ¿no? En contra de Cristóbal Colón. Y se dieron cuenta que le estaba engañando en realidad de sus trayectorias en el mar. Así que tomaron prisionero a Cristóbal Colón y por intervención de los hermanos Pinzón los convencieron y lo dejaron libre, diciéndole de que si es que regresaban, el alimento de hecho que se quedaba a mitad de camino iban a morir de hambre. Era mejor continuar hasta donde llegaran. Si es que se acabaría el alimento, ya lo tomarían prisionero y lo ejecutarían a Cristóbal Colón. Eso ocurrió el 11 de octubre de 1492. El 11 de octubre de 1492, ya cuando los alimentos se habían acabado, la tripulación se levanta nuevamente y lo toma prisionero a Cristóbal Colón y lo iban a ejecutar. Esto ocurría a las 10 de la noche. Cuando a Cristóbal Colón le pidieron su último deseo, pues Cristóbal Colón agarró y le dijo que su último deseo sería ser ejecutado, pero al amanecer, ¿no? Sin darse cuenta, pues Cristóbal Colón a lejana vio una pequeña luz, por eso es que su deseo fue ser ejecutado al día siguiente. Sin embargo, a las 3 de la mañana, pues Rodrigo de Triana o Rodrigo Bermejo gritaba a tierra, salvándole así la vida. Por esta razón, a la isla Guananí la bautizó con el nombre de San Salvador. El segundo viaje de Cristóbal Colón. En su primer viaje, Cristóbal Colón, cuando llega a la isla Guananí, van a encallar sus naves. Solamente la Pinta se salvaría. Con los restos de la Santa María construirían un fortín llamado el Fortín Navidad. Le pusieron ese nombre porque justo en Navidad se construyó ese fortín para Navidad. Pues allí dejó una parte de la tripulación y regresó en su primer viaje con poca tripulación a España para traer refuerzos. Sin embargo, en su regreso, cuando llegó a la isla, los caníbales se habían comido a todos los tripulantes que había dejado, ¿no? Partió de Cádiz en 1493, logrando descubrir Puerto Rico, San Juan, que hoy día se llama la isla de San Juan, las Antillas Menores como Martinico y Dominica, y Jamaica, que a quien la llamó Santiago. Se encontraron con el Fortín Navidad destruido y se funda la primera ciudad del Nuevo Mundo, la ciudad de Isabela, en lo que es Haití, ¿no? En ese tiempo le llamaron la Española. Su tercer viaje de Cristóbal Colón partió de San Juan de Barraveda en 1498, logrando descubrir la desembocadura del río Orinoco en Venezuela, las islas de Triana y Tobago, la isla Margarita, el Golfo de Paria. Posteriormente, en 1500, Bartolomé Colón fundó la ciudad de Santo Domingo, segunda ciudad española fundada en América. Ten en cuenta, para 1498, cuando se desarrolla el tercer viaje, Vasco da Gama también está llegando a Calicut, a la India. Cuarto viaje de Cristóbal Colón. Partió de Cádiz en el año de 1502, descubriendo las costas orientales de Honduras, Costa Rica, Panamá y Nicaragua, hoy reconocido como América Central. Tratados suscritos entre España y Portugal. Después de los descubrimientos de Colón, España y Portugal firmaron tratados para beneficiarse con estos descubrimientos. Uno de ellos es la Bula Intercaetera. El 3 de mayo de 1493, el pontífice Papa Alejandro VI concede a España las islas y tierras firmes por descubrir sobre los territorios ubicados al oeste de una línea imaginaria ubicada a 100 leguas de las islas de Azores. Esta bula le da unos beneficios a España. Sin embargo, se firma el Tratado de Tordesillas. Es firmada el 7 de junio de 1494.
el Papa Alejandro VI otorga a España todas las tierras por descubrir sobre los territorios marcados a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, quedando al lado contrario para Portugal, ¿no? Esto determina de que Portugal en el año de 1500 llega Pedro Álvarez de Cabral por coincidencia al Brasil, dándole estos territorios a Portugal, lo que es hoy en día le dieron una porción de lo que es Brasil, por eso que Brasil habla portugués, ¿no? Porque eran colonias portuguesas gracias al Tratado de Tordesillas. El nombre de América. ¿Por qué el nombre América al Nuevo Mundo? Las conclusiones científicas del cartógrafo Américo Vespucio, que fueron propaladas por el editor Martin Waldseemüller, corroboran los rumores del fracaso del proyecto original del almirante Colón. No haber llegado a la India, sino a otras tierras hasta entonces inexploradas por los europeos, ¿no? Porque su proyecto de Cristóbal Colón era la circunnavegación, pero no logró hacer la circunnavegación. Él murió pensando que había llegado a las Indias. En el año de 1507, Martin Waldseemüller, con el apoyo de Rickman, publicó la Introducción a la Cosmografía, donde sugirió el nombre de América para las tierras recién exploradas por los europeos, en honor a Américo Vespucio, quien elaboró las cartas geográficas de las tierras al occidente de Europa. Cristóbal Colón no pudo reclamar el título de descubridor, pues falleció en el año de 1506 en Valladolid. Esto es un texto del libro de Historia del Perú de Teodolfo Burga. Muchas gracias.